Les saludo nuevamente, soy el doctor Héctor Monasterios. Vamos a continuar con esta clase de fisiología del tejido sanguíneo. Habíamos hablado de que una disminución en la concentración de oxígeno sirve como estímulo para la eritropoyesis. Y en este esquema, en este gráfico bastante sencillo, vemos como la eritropoyetina, la producción de eritropoyetina por parte del riñón es estimulada en respuesta a una disminución en la presión parcial de oxígeno. Se estimula ante una anemia que condiciona hipoxia. Se estimula la producción de eritropoyetina por parte del riñón y esta eritropoyetina a su vez va a estimular la médula ósea para que produzca glóbulos rojos, para que produzca eritrocitos a partir de esa célula madre pluripotencial o hematopoyética. A su vez, este incremento en la eritropoyesis por parte de la médula ósea produce un incremento en la capacidad de transporte de oxígeno, con lo cual se normaliza esa hipoxia. Se normaliza la concentración de oxígeno tisular cuando inicialmente había hipoxia. La hipoxia estimula, repito, la hipoxia estimula la producción de eritropoyetina en el riñón. La eritropoyetina estimula a su vez la médula ósea para producir eritrocitos y los eritrocitos incrementan la capacidad de transporte de oxígeno. En este punto les recuerdo que deben estudiar por el programa de Fisiología 1. En el programa está todo lo que ustedes tienen que aprender de fisiología y en consecuencia en el programa está lo que se les va a evaluar. Bien, continuamos con variaciones fisiológicas de la bulimia. En condiciones normales, en condiciones fisiológicas, la bulimia debe mantenerse constante. El cálculo de la bulimia se realiza a través del llamado principio de dilución, el cual podría explicarse desde el punto de vista experimental. Se administra una cantidad conocida de un indicador que se distribuya uniformemente en un líquido. En este caso, que se distribuya uniformemente en la sangre. Luego se mide la cantidad del indicador en una muestra de sangre. Esto nos va a dar la volemia o el volumen total de sangre. Al aplicar una fórmula, volemia va a ser igual a cantidad conocida que se administró del indicador sobre concentración del indicador en la muestra de sangre. Este principio de dilución se puede aplicar dos métodos, un método directo de cálculo de la volemia y un método indirecto de cálculo de la volemia. En el método directo pudiéramos administrar glóbulos rojos marcados radiactivamente, por ejemplo con cromo 51, y luego se mide la radiactividad en una muestra de sangre. Ahí estaríamos midiendo de manera directa la volemia por este principio de dilución. Y una forma indirecta, medimos volumen plasmático por separado de la medición del hematocrito. Este volumen plasmático se podría medir con la administración de albumina radiactiva o con azul de Evans. Con esto conoceríamos el volumen plasmático y se mide el hematocrito, puede medirse por el ya conocido método de Winthrop. Finalmente, la volemia o volumen de sangre total estaría dada por la aplicación de una fórmula. El volumen plasmático dividido entre 1 menos hematocrito. Eso nos daría la volemia o volumen total de sangre, volumen plasmático entre 1 menos hematocrito. Si bien la volemia en condiciones generales debe permanecer constante, pudieran observarse mínimas variaciones fisiológicas, van a depender de la edad. Generalmente con la edad disminuye la volemia
Generalmente el sexo masculino, los hombres, tienen mayor volemia que las mujeres, y esto va a estar determinado por el mayor peso de los hombres, la mayor estatura de los hombres, la mayor superficie corporal de los hombres con respecto a las mujeres. Pero hay variaciones no fisiológicas o patológicas. Pueden sufrir variaciones en el caso de aumento o disminución del volumen plasmático, aumento o disminución del volumen eritrocitario. La principal causa de variación no fisiológica son alteraciones en el volumen plasmático, que puede dar hemodilución o hemoconcentración. Generalmente esto es por variaciones en el plasma, en la cantidad de plasma. Cuando aumenta el volumen plasmático, puede verse hemodilución, y cuando disminuye el volumen plasmático, la sangre se concentra. Caemos en hemoconcentración. Puede modificarse en caso de enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, hemorragias, deshidratación o sobrehidratación. Deshidratación condicionaría hemoconcentración porque disminuiría el volumen plasmático, y la sobrehidratación condicionaría hemodilución porque incrementa el volumen plasmático. Una tabla que presenta de forma aproximada los valores normales de hemoglobina y hematocrito a nivel del mar, medido por el método de Winthrop. Y están las fórmulas para el cálculo de los índices eritrocitarios que habíamos comentado en láminas previas. Concentración de hemoglobina corpuscular media, volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media, con sus respectivas fórmulas y sus valores normales aproximados. Veamos ahora cómo se modifica la presión barométrica con respecto a la altura o a la altitud. Se conoce que a mayor altura o a mayor altitud, menor presión barométrica, menor presión de oxígeno. A nivel del mar, es decir, a 0 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica, también conocida como presión barométrica, es de 760 milímetros de mercurio. Conforme se incrementa la altitud, vamos a ver cómo disminuye la presión barométrica. Están representados aquí Monte Blanco, mayor altura alcanzada o que puede alcanzar el hombre, y el Monte Everest. Hasta 3000 metros se puede realizar ascenso rápido sin complicaciones orgánicas. Hasta 5500 metros es el límite superior de asentamiento humano permanente. Sobre los 6000 metros hay necesidad de oxígeno suplementario, una altitud extrema. Y sobre los 12000 metros comienza la capa de ozono. Aquí vemos altitud desde el nivel del mar hasta los 9000 metros de altitud. Vemos presión barométrica o presión atmosférica, concentración de oxígeno en el aire inspirado, presión parcial de oxígeno y temperatura típica de acuerdo a la altitud. Vemos que a nivel del mar la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, es decir, una atmósfera. Independientemente de la altitud que nos encontremos, vamos a encontrar un 21% de oxígeno en el aire inspirado. Eso es constante. El aire inspirado siempre va a tener 21% de oxígeno. Lo que va a modificarse es la presión parcial de oxígeno, que disminuye conforme aumentamos en altitud. Por supuesto, porque esta presión parcial de oxígeno va a depender de la presión barométrica. Veamos, de estos 760 milímetros de mercurio, que es la presión barométrica, a nivel del mar, el 21%
corresponde a presión de oxígeno. 21% es aproximadamente 159 milímetros de mercurio. Pero, por ejemplo, a 3.000 metros de altitud, la presión barométrica no es ya 760 milímetros de mercurio, sino 526 milímetros de mercurio. Es menor la presión atmosférica. El 21% de esa presión atmosférica corresponde a la presión de oxígeno. En este caso, 110 milímetros de mercurio. Ya no son los 159 que era a nivel del mar, sino ahora 110 porque disminuyó la presión barométrica o presión atmosférica. Y en la última fila tenemos la temperatura típica, que sabemos que a mayor altitud, menor temperatura. A mayor altitud disminuye la presión atmosférica, disminuye la presión parcial de oxígeno, lo que ya habíamos comentado en el cuadro anterior. A nivel del mar, el 21% del aire inspirado corresponde a oxígeno. A nivel del mar, la presión atmosférica es 760, 159 milímetros de mercurio es la presión parcial de oxígeno a nivel del mar, pero a 3.000 metros es menor la presión barométrica, sigue siendo la misma concentración de 21% de oxígeno del aire inspirado. Eso nos da una presión parcial de oxígeno de 110 milímetros de mercurio. Disminuye la temperatura conforme incrementamos la altitud, disminuye el vapor de agua y se incrementa la radiación solar. Respuesta aguda a la altitud. Por encima de los 3.700 metros se puede presentar fatiga muscular, mareos, disminución de la capacidad mental, expresada en disminución de la memoria, disminución de los movimientos finos y alteración de la capacidad de juicio, náusea, euforia, dolor de cabeza. Por encima de los 5.500 metros incluso se puede presentar convulsiones, y por encima de los 7.000 metros el coma. Vemos las variaciones de la presión de oxígeno a diferentes altitudes. En color rojo a 0 metros al nivel del mar, en color amarillo a 4.540 metros y en color verde a 6.700 metros. En el eje de las X vemos el aire inspirado, y si el aire que estamos considerando es el aire inspirado, si es aire alveolar, arterial, capilar o venoso. Y en el eje de las Y o de las ordenadas vemos la presión parcial de oxígeno. A nivel del mar vemos presión parcial de oxígeno, ya lo habíamos calculado en láminas anteriores, hasta 159 milímetros de mercurio. Pero conforme, ese es el aire inspirado. En el aire alveolar es alrededor de 100 milímetros de mercurio. Y aproximadamente también 100 milímetros de mercurio, o un poco menos de 100 milímetros de mercurio, en la sangre arterial. Y la sangre venosa sabemos que tiene menor concentración de oxígeno, tiene menor presión parcial de oxígeno en consecuencia que la sangre arterial. Casi igual la sangre venosa, presión parcial de oxígeno a nivel del mar que a 4.540 metros. En la presente gráfica vemos el incremento de la ventilación pulmonar conforme transcurren los días en altitudes mayores a lo usual. Vemos que en el día 0 se tiene el 100% de la ventilación pulmonar normal, pero conforme transcurren los días en altitudes superiores a lo usual, se incrementa la ventilación pulmonar en mucho más del 100% de la ventilación normal. Se lee aquí: curva de disociación de la hemoglobina se desplaza a la izquierda en condiciones de altitud. ¿Qué significa que la curva de disociación de la hemoglobina se desplace hacia la izquierda? Que se incrementa la afinidad de la hemoglobina, del oxígeno por la hemoglobina,
lo cual es importante en condiciones de altitud, porque en condiciones de altitud la presión parcial de oxígeno disminuye, entonces requerimos que ese oxígeno, cuya presión es menor porque estamos a mayor altitud, tenga mayor afinidad a la hemoglobina, que es finalmente la que lo va a transportar a los tejidos. La curva de disociación de la hemoglobina se desplaza a la izquierda, por lo que les dije, porque la presión parcial de oxígeno es menor y se requiere mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. En esta gráfica, en el eje de las X o de las abscisas, vemos presión parcial de oxígeno expresada en milímetros de mercurio, y en el eje de las Y o de las ordenadas vemos la saturación, el porcentaje de saturación. Conforme se incrementa la presión parcial de oxígeno, se incrementa la saturación, el porcentaje de saturación de oxígeno. Una relación directa entre presión parcial de oxígeno y saturación. En condiciones de altitud habíamos hablado que como aumenta la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, también esta curva se desplaza hacia la izquierda, es decir, que se incrementa la saturación de oxígeno por cada incremento en la presión parcial de oxígeno. Vemos aquí el incremento de la eritropoyesis. A nivel del mar, el hematocrito alrededor del 45%. A 4.540 metros, mayor hematocrito, más del 50%, cercano al 60%, en condiciones de altitud. Y la hemoglobina también se incrementa, por supuesto, a nivel del mar, alrededor de 15 gramos por decilitro, y aquí 4.540 metros por encima de 18 gramos por decilitro. En condiciones de altitud se da deshidratación inicial, disminuye la sed y se incrementa la ventilación, disminuye el volumen plasmático y aumenta la concentración relativa de hemoglobina. Pronto se incrementará la formación de glóbulos rojos, porque necesitamos mayor aporte de oxígeno, porque la presión parcial de oxígeno ha disminuido por el incremento en la altitud. En consecuencia, se va a estimular la eritropoyesis. La hipoxia estimula la eritropoyesis, es decir, la disminución de la presión parcial de oxígeno estimula la eritropoyesis. Vemos aquí los días en altitud y la eritropoyesis plasmática. Como vemos que en color rojo a 6.000 metros, en color amarillo 4.500 metros, en color verde 3.500 metros. Y los días de altitud. Vemos como se incrementa aún más a 6.000 metros esa eritropoyesis plasmática con respecto a 4.500 y a 3.500 metros. ¿Qué pasa cuando falla la aclimatización? Se produce la llamada enfermedad aguda de las montañas, que es la forma más severa, y pueden haber, perdón, que es la forma menos severa, la enfermedad aguda de las montañas, porque pueden haber formas potencialmente mortales o más severas, por ejemplo, el edema pulmonar de las alturas y el edema cerebral de las alturas. Tienen en común que mejoran con el descenso en altitud y con la implementación de oxígeno suplementario. Volvemos a repasar los parámetros hematimétricos. Está la llamada amplitud de distribución eritrocitaria, o RDW según sus siglas en inglés. Ella evalúa la variación de tamaño entre los glóbulos rojos. El valor normal entre 11% y 14%. Un RDW alto indica anisocitosis y se da en condiciones de anemia ferropénica, es decir, anemia por falta de hierro, anemia megaloblástica, anemia por carencia de vitamina B12, talasemia, hepatopatías, quimioterapia, uso de algunos antivirales pueden producir anisocitosis.
RDW o amplitud de distribución eritrocitaria baja, su interpretación aislada no tiene significado clínico. En conjunto con otras alteraciones puede verse en anemia asociada a enfermedades crónicas como hepatopatías, nefropatía, infección por virus de inmunodeficiencia humana, cáncer o diabetes. Volumen plaquetario medio. Mide el tamaño promedio de las plaquetas. Así como existe un volumen corpuscular medio, también existe un volumen plaquetario medio. En el caso del volumen plaquetario, el valor normal es de 7,5 femtolitros hasta 10 femtolitros. Pueden ver que la plaqueta es mucho más pequeña que el glóbulo rojo. El glóbulo rojo, recuerden de los valores de hasta volumen corpuscular medio 95 femtolitros en condiciones normales. La relación inversa generalmente en trombocitopenia, el volumen plaquetario medio está aumentado y en trombocitosis el volumen plaquetario medio está disminuido. Por eso se habla de que hay una relación inversa, pero esta relación no es lineal. Masa plaquetaria. Relación entre la cuenta plaquetaria y el volumen plaquetario medio. Entonces, así hablamos de trombopoiesis compensatoria cuando la cuenta plaquetaria está normal, pero el volumen plaquetario medio está disminuido. Y trombopoiesis autónoma cuando hay trombocitosis y volumen plaquetario medio elevado, ambos elevados. Así como hay un hematocrito, también hay plaquetocrito. Este mide la relación porcentual del volumen plaquetario sobre el volumen de sangre total. Su valor normal es entre 0,1% y 0,5%. Otro índice hematimétrico es la amplitud de distribución plaquetaria. Evalúa la variación del tamaño entre las plaquetas, así como habíamos estudiado el RDW que evaluaba la variación de tamaño entre los glóbulos rojos. Este es variación de tamaño entre las plaquetas. Su valor normal va de 10% a 18%. Veamos algunos ejemplos. Reporte numérico de una paciente femenina de 34 años de edad con metrorragia. Vemos los valores de la hematología, 4.800 glóbulos blancos. La hemoglobina baja en 3.3, con 11 muy baja, con 11.5 de hematocrito. Tan bajos el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, y está incrementada la amplitud de distribución eritrocitaria. Se trata de paciente femenina de la cuarta década de la vida, quien en su reporte hematológico numérico presenta anemia severa microcítica hipocrómica. Microcítica de pequeño tamaño, el volumen corpuscular medio está disminuido, hipocrómica, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media están disminuidas. Con anisocitosis globular vemos que el RDW, la amplitud de distribución eritrocitaria, está incrementada. Trombocitosis reactiva. ¿Por qué? Porque vemos plaquetas incrementadas en su concentración, plaquetas altas con volumen plaquetario medio normal. Serie blanca sin alteraciones aparentes, diagnóstico, anemia ferropénica. O sea, una anemia por carencia de hierro. Otro ejemplo, reporte numérico de una paciente femenina de 42 años de edad con tinte ictérico. La vemos con los glóbulos blancos de 7100, hemoglobina en 9.4, hematocrito en 29.0, índices hematimétricos, volumen corpuscular medio por encima de 100, concentración hemoglobina corpuscular media 36.4 y concentración de hemoglobina corpuscular media en 32.5 con una amplitud de distribución eritrocitaria 28.7. Se trata de paciente femenina en la quinta década de la vida, quien en su reporte hematológico numérico se aprecia anemia leve, ya lo hemos comentado, hemoglobina, hematocrito y contagio de glóbulos rojos disminuido,
es macrocítica, ven ese volumen corpuscular medio por encima de 100, normocrómica, ese 36,4 para hemoglobina corpuscular media y 32,5 de concentración de hemoglobina corpuscular media se consideran normales. Con anisocitosis globular vemos que la amplitud de distribución eritrocitaria está elevada. Serie blanca y plaquetaria normal. El diagnóstico que se puede plantear con esta hematología es anemia macrocítica, ¿sí? Porque vemos los valores incrementados de volumen corpuscular medio. Otro ejemplo, reporte numérico de un paciente masculino de 41 años de edad con fiebre. Vemos leucocitosis con neutrofilia, 91,7% de granulocitos. Vemos hemoglobina en 15,8 con hematocrito en 43,8. Aquí se pierde esa relación que les hablé, que generalmente el hematocrito correspondía al 3 veces el valor de la hemoglobina. Se trata de paciente masculino en la quinta década de la vida, quien en el reporte numérico hematológico se aprecia leucocitosis con neutrofilia, con las dos series restantes normales. Reporte numérico de un paciente masculino de 61 años de edad con esplenomegalia. Vemos paciente con leucocitosis importante, 92.100. Hemoglobina en 12,9, hematocrito en 37,7, hemoglobina corpuscular media normal, concentración de hemoglobina corpuscular media en 28,6 y hemoglobina corpuscular media en 28,6 y la concentración de hemoglobina corpuscular media en 34,3, con una amplitud de distribución eritrocitaria en 16,5. Paciente masculino en la séptima década de la vida, quien en el reporte numérico hematológico se aprecia leucocitosis balanceada, neutrofilia, linfocitosis y monocitosis. Anemia normocítica normocrómica. Los valores de volumen corpuscular medio y concentración de hemoglobina corpuscular media están normales. Presencia de anisocitosis globular por amplitud de distribución eritrocitaria aumentada. Trombocitopenia por disminución en su producción o desplazamiento. ¿Sí? Número de plaquetas bajo y volumen plaquetario medio. Eso nos hace sospechar esa probable etiología. Es decir, es un paciente con leucocitosis balanceada, anemia y trombocitopenia. Es lo que nos da el diagnóstico de bicitopenia, porque tiene dos líneas hematológicas disminuidas. La de hemoglobina, hematocrito, y la de contagio de plaquetas. Diagnóstico: síndrome mieloproliferativo crónico versus agudo. Y ahora pasamos a estudiar uno de los órganos más importantes en la defensa del organismo, valga la redundancia, contra agentes externos, contra antígenos, contra patógenos. Este es el bazo. Un órgano, si se quiere, de pequeño tamaño, 7 a 11 centímetros de largo es lo que tiene. Bastante vulnerable. Es bastante, relativamente delicado. Una masa ovoidea, habitualmente de color púrpura, consistencia esponjosa, con el tamaño y la forma aproximada de un puño. Relativamente delicado y se le considera el órgano abdominal más vulnerable. Una gran incidencia de traumatismos esplénicos existe en el quehacer médico. Ya le hablé del tamaño, de 7 a 11 centímetros de largo, y el peso aproximado de 150 gramos. Es un órgano pulposo y muy vascularizado. Lo irrigan gran cantidad de vasos, envuelto por una delicada cápsula fibroelástica.
El bazo está completamente cubierto por peritoneo, excepto en el hilio esplénico, donde se inserta el ligamento espleno-renal. El tamaño y el peso del vaso varían con la edad y los estados patológicos. Ambos disminuyen con el envejecimiento. Más pequeño el vaso conforme avanza el tiempo, conforme transcurre la edad. Funciones del vaso ahí las tienen mencionadas y detalladas, principalmente en el apoyo en el sistema inmunitario, un gran órgano en este aspecto de defensa del organismo, y tanto inmunidad humoral como celular participa. También participa en la hematopoiesis. Durante la gestación, el vaso se caracteriza por ser un importante productor de glóbulos rojos y leucocitos en el feto. En los adultos esta función desaparece. Maduración y destrucción de los glóbulos rojos. Maduración y destrucción. Apréndanse este concepto: hemocatéresis esplénica. Maduración y destrucción de los glóbulos rojos por parte del vaso. En el vaso se produce el moldeo de los reticulocitos, así como se produce la eliminación de glóbulos rojos viejos, es decir, hemocatéresis esplénica, porque está dependiendo del vaso. Continuamos con las funciones del vaso. Por su microcirculación, este órgano es un filtro complicado y vigilante de las células de la sangre. Es decir, en determinado momento el vaso alberga una cierta cantidad de sangre. Algunas literaturas nos hablan de hasta 125 mililitros de sangre. Los eritrocitos, cuya vida dura 120 días, transcurren 2 días dentro de la pulpa esplénica. El vaso normal contiene 25 cc eritrocitos, pero relativamente pocos se eliminan durante su paso por él. Las plaquetas y los leucocitos recubiertos con anticuerpos también son eliminados por el vaso. Las plaquetas en circunstancias normales viven 10 días en la circulación. En estado normal se secuestra en el vaso, en condiciones fisiológicas, hasta 1/3 del fondo común de plaquetas, y en condiciones patológicas donde se incrementa el secuestro esplénico, es mucho mayor ese 1/3 del fondo común de plaquetas. Aquí, a modo de resumen, funciones del vaso: almacén de sangre. Ya les hablé de que en el vaso puede existir hasta 125 mililitros de sangre. Funciona como un filtro para esta sangre. Su función es la destrucción de glóbulos rojos viejos y de trombocitos dañados, lo que se conoce como hemocatéresis. Su función en el metabolismo del hierro. También puede llegar a producir linfopoiesis y activación de linfocitos, presentación de antígenos e inicio de la respuesta inmune. Producción de anticuerpos, eliminación de antígenos macromoleculares de la sangre, por supuesto, como participa en la inmunidad humoral y también en la inmunidad celular. Todo ello contribuye a la eliminación de los antígenos, la eliminación de los microorganismos, de los patógenos que se acercan a los tejidos. Tiene una gran función en la defensa del organismo, en el sistema inmunológico, el vaso.